Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 4, donde dice: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Comienza diciendo este versículo: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Una de las acusaciones que habían formulado en contra de Pablo era de debilidad, de carácter y carencia también de poder, como señala el capítulo 10 y versículo 10. Y es que por esa razón va a establecer un contraste entre debilidad y poder. Y para ello apela al ejemplo supremo de Cristo, que fue crucificado en debilidad y resucitado en poder. Y un aspecto de esa debilidad tiene que ver con su descenso, que en la gracia se hizo pobre siendo rico. Capítulo 8, versículo 9. En general, la debilidad está relacionada con la encarnación, en cuyo hecho asume voluntariamente la limitación de la criatura sin dejar de ser, por otro lado, Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos, capítulo 2, y los versículos 14 y 15. La naturaleza propia de los hombres fue asumida por el Hijo, que vino en semejanza de carne de pecado, que manifiesta la debilidad propia del hombre. Romanos capítulo 8 y versículo 3. El Hijo tomó una naturaleza mortal, haciéndose real y verdaderamente hombre, y además participando en todos los elementos propios de una verdadera humanidad, ya que él mismo participó de estas cosas, es decir, carne y sangre. Y note que es necesario entender con toda claridad que el Hijo, como persona divina, tomó una naturaleza humana y se hizo hombre en identidad plena con la criatura. También es necesario entender con toda claridad que el Hijo, como persona divina, es eternamente Dios, en unidad con el Padre y el Espíritu, pero que este Hijo, persona divina, tomó una naturaleza humana y se hizo hombre en identidad plena con el hombre. Y no siempre se enfatizan las dos naturalezas de Jesucristo, ya que mayoritariamente, tal vez, por las dificultades con el humanismo radical, se hace referencia a la deidad de Jesús. Y aquí es preciso, según este versículo, prestar atención al hecho de la humanidad asumida por el Hijo. Note que la encarnación es el resultado del hecho trascendental del envío del Hijo al mundo procedente del Padre. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Para llevar a cabo una obra en la cual Dios pueda por el Hijo hacer partícipes a los hombres de su filiación y rescatarlos de la muerte y la condenación a causa del pecado. La concesión es el primer movimiento de Dios para hacer posible la humanidad del Verbo, ya que ese acontecimiento da comienzo al existir de Dios en carne, en un estado de igualdad de naturaleza, sometida a todas sus limitaciones y alcanzando la posibilidad de morir la muerte, el hombre viviendo en una limitación voluntaria como hombre,
Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4 y la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 21. El Hijo que eternamente está junto al Padre, por quien todas las cosas vinieron a la existencia y son sustentadas en Él y por Él, como señala Hebreos capítulo 1 y versículo 2, note que ha tomado carne y sangre para morar entre los hombres como un hombre. Juan capítulo 1 y versículo 14. Este Hijo se hace hombre sin deponer su condición divina, para poder llevar a cabo la obra que se dice seguidamente en el versículo, para introducirnos en la vida y comunión con Dios. Esa introducción del Hijo en la experiencia del hombre tiene lugar por la concepción gestaria y posterior del nacimiento de María. Note que la encarnación exige el nacimiento de mujer y bajo la ley. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Ya que la Virgen fue elegida soberanamente por Dios para que fuese la madre del Redentor en su naturaleza humana, como así nos señala Mateo capítulo 1, los versículos 18 al 25 y el Evangelio de Lucas capítulo 1 y los versículos 26 al 38. Por la encarnación comienza la existencia temporal del Hijo, pero en modo alguno se puede considerar esto como comienzo de vida, sino como inicio de una forma de vida que subsiste en su eterna persona, sin comienzo y sin fin. La deidad de Jesús nada tiene que ver con el comienzo de su existencia terrenal, con existencia divina y por tanto preexistencia eterna a su encarnación y nacimiento terrenal. La encarnación es la expresión suprema de la donación de Dios al hombre en la persona del Hijo. Note que en la encarnación Dios se humana, identificándose en todo con los hombres, salvo en una cosa, en el pecado y en la relación de esa humanidad, solo la suya con la deidad. Note que la encarnación es el vehículo por el cual el Verbo se une con la humanidad en una naturaleza creada por el Espíritu Santo que es personificada por el Hijo y en cuya humanidad, carne y sangre, está expresando visiblemente su filiación eterna. Esa unión entre el Hijo eterno y la naturaleza del hombre se expresa absolutamente en Jesús el hombre. Desde el momento de la encarnación, la humanidad es ya perpetuamente la humanidad del Hijo, ya que en ella se manifestó durante el ministerio público y en ella se perpetúa eternamente. La encarnación no es una divinización del hombre, sino la decisión libre del Hijo que se proyecta en amor fuera de sí mismo para salvación. La encarnación es la autoentrega del Hijo a favor de los hombres, para llevar a estos a la expresión divina posible de la vivencia de que corresponde y pertenece a Dios, que es la vida eterna. Note que el Hijo como hombre es la expresión de la vida trinitaria de Dios en una criatura y la posición de una criatura en Dios que se inserta en la historia humana. La criatura en cuanto a carne y sangre es acogida no sólo en el Creador, sino dentro de él mismo, viniendo a ser elemento integrante en su persona divina, de tal manera que, aunque permaneciendo la diferencia entre su naturaleza divina y su naturaleza humana sin mezcla, sin confusión, la unión entre el Creador y la criatura se hacen inseparables ya. Tengas en cuenta que el sujeto de la encarnación es el Hijo, el Verbo, el Logos eterno. Por tanto, la encarnación es la prolongación a la criatura,
subsistente en la persona divina, de la realidad y relación eterna del Hijo en el seno de la Trinidad. Y de ahí que el versículo haga referencia a la acción posible solo para Dios desde la naturaleza humana del Hijo, de destruir al opresor para liberar al hombre. La pasión del Hijo, perfeccionado por aflicciones, como señala Hebreos capítulo 2 y versículo 10, es la verdadera pasión de Dios, que no es otra cosa que la compasión con el hombre, que se inicia en la concepción en el seno de María y que se completa en la entrega de la vida sobre la cruz. Cristo, por tanto, llegó a ser hombre en la misma forma, con las mismas condiciones de los hombres, distinguiéndolo de ellos en el hecho mismo de la concesión, que no se produce por relación humana, sino por acción divina en la operación omnipotente del Espíritu Santo. Note que Él participa de carne y sangre, ya que hace posible que se pueda escribir la biografía de Dios en sujeción a las limitaciones corporales de la criatura. Pero esa encarnación del Hijo es el vehículo instrumental para la kenosis de Dios, y Él participa de carne y sangre, haciendo posible el descenso del Hijo a la forma de siervo, el que siendo Dios no puede sino demandar obediencia por cuanto es soberano. Note que obedece desde su condición de hombre hasta la entrega máxima en la expresión de dar su vida por los hombres. En esa dimensión de carne y sangre, el Hijo se mantiene sumiso a las condiciones del hombre y además sufre bajo los poderes del mal en la tentación y asedio, pero sin contaminación alguna con el pecado, revelando a Dios como gracia absoluta y siendo para el hombre prójimo perfecto. No cabe duda alguna que el Hijo se ha encarnado para expresar la gracia y vivir la gracia que es posible porque el Hijo se ha encarnado. Pero con todo es necesario también entender con toda claridad que este Cristo descendiente según la carne de los hombres es también Dios bendito sobre todas las cosas y bendito por los siglos. Amén. Romanos capítulo 9, versículo 5. Sigue diciendo este versículo, pues también nosotros somos débiles en Él. Note que por eso el apóstol avanza un paso más desde el estado de limitación y humillación al de resurrección y exaltación. En la resurrección, la humanidad débil es dotada del supremo poder que le corresponde como naturaleza del Hijo de Dios. Pablo lo expresa de este modo cuando dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2 y los versículos 9 al 11. Lo que era temporal y transitorio en el estado de humillación, note que dio paso a lo que es permanente y eterno, su estado de exaltación en cuya dimensión se le ve no limitado y mortal, sino coronado de gloria, de honra y revestido en su humanidad de inmortalidad. Esa situación es absolutamente irreversible, ya que fue el Padre quien lo exaltó hasta lo sumo. Sin embargo, también es Señor no por adquisición, sino por derecho inherente a su condición de Dios, hombre. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Aún en los días de su humanidad, en la limitación de su carne, era Señor. Primera carta de Corintios capítulo 2, versículo 8.
Pero el ejercicio del señorío supremo se manifiesta y ejerce después de la resurrección, no sólo desde la naturaleza divina, sino también desde la humana glorificada. Jesús, a causa de la unión hipostática, es eternamente Dios hombre. Su naturaleza humana está también coronada de gloria y de honra, ya que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y note que esa exaltación estaba ya profetizada en Isaías capítulo 53 y los versículos 10 al 12. El resucitado habló a cielos y tierra, como nos muestra el Evangelio de Mateo capítulo 28 y versículo 18. También es necesario comprender bien con el autor de la epístola que el marcado contraste está en el Hijo, que es Jesús de Nazaret, Dios manifestado en carne. La humanidad glorificada de Jesús permanece eternamente unida a la deidad, sin mezcla en las naturalezas, pero subsiste perpetuamente en la persona divina. De otro modo, la humanidad asumida en la encarnación y glorificada en la resurrección y sesión a la diestra de la majestad perdura perpetuamente. Note que la humanidad del Verbo no fue meramente instrumental, esto es, usada para un propósito divino y abandonado luego, ya que Dios es ya para siempre encarnado, y es en esa humanidad del Hijo que una nueva naturaleza queda integrada en la realización del misterio trinitario. La humanidad de Cristo es definitivamente el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. En la glorificación, Jesús recuperó lo único de que se había despojado, es decir, su condición de hombre, limitado en su anonadamiento voluntario y personal, que era la gloria de su deidad, por lo que oró a su Padre antes de ir a la cruz, como señala Juan capítulo 17 y versículo 5. Luego de la ascensión, las manifestaciones de Jesús a los hombres son todas ellas gloriosas. Rodeado de gloria, se apareció al apóstol Pablo en el camino de Damasco, como señala Hechos de los Apóstoles capítulo 9 y versículo 3. Y en esa misma impresionante dimensión se manifestó también al apóstol Juan en la isla de Pasmo. Apocalipsis capítulo 1 y los versículos 12 al 16. La exaltación de Jesucristo supera cualquier otra, ya que no solo fue promovido a la gloria como lo serán los creyentes, ya que Él es el mediador que traspasó los cielos. Hebreos capítulo 4 y versículo 14. También el que ha sido hecho más sublime que ellos. Hebreos capítulo 7 versículo 26. También el que subió por encima de los cielos. Efesios capítulo 4 versículo 10. El que se sentó a la diestra del trono de Dios. Marcos capítulo 16 versículo 19. Romanos capítulo 8 versículo 34. Es el Rey sobre toda autoridad, ahora y por siempre. Efesios capítulo 1 y los versículos 20 al 22. Por tanto, la exaltación pasa necesariamente por tres etapas. La primera, la resurrección entre los muertos. Juan capítulo 10 versículo 18 y Romanos capítulo 8 versículo 11. La segunda, la ascensión a los cielos. Lucas capítulo 24 versículo 26. Y la tercera, la ascensión a la diestra de Dios. Marcos capítulo 16 versículo 19. El sujeto de la exaltación es el Verbo en su naturaleza humana. Y el apóstol vincula el poder a la resurrección. La autoridad suprema bajo el nombre de Jesús
se pone de manifiesto en que bajo ella se dobla toda rodilla, expresión que señala reconocimiento universal de su deidad y por tanto de su señorío. Note que quienes se inclinaron burlescamente ante él habrán de hacerlo ante el mismo Jesús glorificado, reconociéndole como Dios. Es algo profetizado en el Antiguo Testamento, en donde Dios dice que por medio del profeta, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías capítulo 45 y versículo 23. Jesús no es un nombre elevado a un Dios rebajado, sino el infinito y eterno Dios hecho hombre. Juan capítulo 1 y versículo 14. Ya que la autoridad de ese nombre, que es identificativo de la persona, quedó evidencia en los milagros que se hicieron bajo la autoridad de ese nombre. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 6, capítulo 16, versículo 18. Nadie puede resistir la soberanía de Dios y en su presencia caerán arrodillados por quien es. La sujeción al resucitado y glorificado Jesús es universal. Y note que en la epístola a los Filipenses, el apóstol, mediante 3 adjetivos, agrupa todos los seres creados, ya que por un lado están literalmente los celestiales. No cabe duda que tiene que ver con todos los ángeles, querubines, serafines, arcángeles y ángeles santos, pero también con los millones de hombres salvos por gracia que están y lo estarán en el futuro en la presencia de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 21 y la primera carta de Pedro capítulo 3, versículo 22. También le rendirán pleitesía los que están sobre la tierra, con alusión a los hombres vivos, como señala la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 40. Y del mismo modo, los que debajo de la tierra, forma figurada para referirse a muertos sin salvación y ángeles caídos. Mateo capítulo 16, versículo 18 y Judas, versículo 6. Poderes infernales cuyo dominio quebrantó Cristo en su muerte. Quienes no hayan querido reconocer la deidad de Jesús y doblar sus rodillas voluntariamente, note que tendrán que hacerlo en el futuro en reconocimiento universal de que Jesús es Dios. Y esta es la demostración cósmica de que aquel que se hizo hombre es eternamente Dios. Sigue diciendo este versículo, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros, puesto que el ejemplo de Jesús hace la aplicación personal para quienes están demandando señales que confirmen el apostolado y la acción de Cristo presente en él, ya que cuando habla aquí de debilidad en él, esto es, en Cristo, no está refiriéndose a los muchos problemas que tuvo que pasar en su vida de ministerio, porque ese no es el contexto donde está la expresión. Por tanto, se refiere a que las veces anteriores en la identificación con Cristo mantuvo una condescendencia propia de la gracia, que da oportunidad para que el pecador retorne incondicionalmente a Dios. En esa forma de actuación no manifestaba el poder del resucitado, sino la humanidad que no le condujo a vindicar su condición de apóstol. Y lo mismo que Jesús se mostró débil ante los hombres de manera que lo prendieron, lo juzgaron y también lo crucificaron, así también Pablo se mostró manso y humilde, de modo que fue menospreciado y sus enemigos
le acusaron de falta de poder, por tanto, de que Cristo no estaba presente en él para actuar como apóstol. Pero note que, al igual que Cristo, esa debilidad en Pablo fue voluntaria, aunque en él estaba el poder sobrenatural del Señor, que vivía en él. Y ahora el apóstol advierte que, si fuimos débiles en él, ese tiempo concluyó, y en el próximo futuro manifestará el poder de Dios que actúa en o entre los cristianos. No es una referencia escatológica al futuro perpetuo del creyente, transformado y glorificado a la semejanza del Señor, sino de tiempo presente en que el poder de él como apóstol iba a manifestarse. Tengas en cuenta que la advertencia era solemne, porque le hacía notar que actuaría con firmeza contra quienes eran dignos de ser disciplinados por su conducta. El estado de flaqueza y poder se manifestaba en Pablo por su identificación con Cristo, como también señala Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Pablo era aparentemente débil, pero tenía a su disposición el recurso de todo el poder de Cristo para actuar. Filipenses capítulo 4 y versículo 13. Y ese poder lo iba a usar en la corrección de los rebeldes, cuando dice, para con vosotros. Está expresando así la determinación del rigor que pensaba usar y la autoridad de la cual estaba investido por Cristo mismo, ya que para algunos era débil, pero actuaría, sin embargo, con poder. Capítulo 10 y versículo 10. Y voy concluyendo con esto. En el texto se aclara la relación entre Cristo y Pablo, en cuanto a debilidad y poder. Tengas en cuenta que Jesús fue crucificado, y lo fue a causa de su debilidad. Pero esta debilidad no era, por supuesto, fragilidad física o impotencia moral, sino más bien la debilidad de no tomar represalias o no agresividad ante las personas y la debilidad de la obediencia a Dios. Las personas que son débiles en humanos buscan hacer la voluntad de Dios. Son de hecho supremamente fuertes. Ahora bien, esa debilidad de Cristo ya pasó. Ahora vive una vida de resurrección, sostenida por el poder de Dios, como dice Romanos 1:4, el Espíritu de Santidad. Como resultado de estar en Cristo, el apóstol Pablo compartió la debilidad de su Maestro crucificado. Y como resultado de su comunión con Cristo, pero también compartió el gran poder de su Señor resucitado, un poder impartido por Dios. Pero note que desde un punto de vista humano, la ausencia de represalias y la falta de asertividad que habían marcado la conducta de Pablo en su segunda visita a Corintios, como señala el capítulo 10, versículo 1 y versículo 10, eran siempre debilidad. Pero note que en su próxima visita el poder de Dios se iba a desplegar vigorosamente a través de él en su trato con los corintios. Amigo y amiga oyente, la agresividad, las malas maneras, los insultos siempre fueron las maneras de vivir de aquellas personas que no respetan a Dios ni a los hombres. Mi amigo, mi amiga oyente, si este o algunas de estas cosas que acabo de citar están en tu vida y no puedes dejarlo, déjame decirte que tú necesitas a Cristo en tu vida, que tú necesitas que esa agresividad no esté en tu vida, que las malas maneras, que lo insulto y esas malas cosas no estén en tu vida. Y solamente el Evangelio, el poder de Dios, puede cambiarte a ti y puede hacerlo ahora. Para ello, es necesario que tú le invites a Jesucristo a que Él haga su obra
de dentro de tu vida hacia afuera. Te animo a que ores conmigo esta oración de fe para que Cristo venga a tu corazón. Repite conmigo y di: Señor Jesucristo, te confieso que soy una persona que muchas veces soy agresiva, que tengo malas maneras, que trato mal a mis semejantes. No quisiera hacerlo, pero muchas veces te confieso que lo hago. Te pido perdón por todos mis pecados y ahora me arrepiento de ellos y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.